Continuamos entonces con la segunda parte del ejemplo número 2. Ya en la primera parte estuvimos trabajando con lo que venía siendo la determinación de las ecuaciones este, de cortante y momento flector para lo que venía siendo cada una de las secciones estudiadas. Ahora vamos a trabajar con el desarrollo de los diagramas. Vamos a tratar de ser lo más claros posible y ir siendo lo más precisos también con la parte del dibujo. Para esto entonces vamos a hacer uso de lo que viene siendo la imagen que tenemos aquí. Aquí ya hice una preparación por cuestiones de tiempo. En este caso, lo ideal es que se dibuje la viga, abajo se dibuje el diagrama de cortante y abajo directamente del de cortante se dibuje el de momento flector. En este caso, pues por las dimensiones del pizarrón, yo estoy dibujando, pues aparte, del otro lado la viga y abajo directamente se va a dibujar el diagrama de momento flector para que se logre visualizar algunos puntos importantes que las ecuaciones no nos dan. Entonces, con ayuda de los diagramas vamos a ver algunos puntos importantes y espero y nos ayude también a comprender más este tema y la importancia del análisis de este tipo de diagramas. Entonces, eh, regresamos tantito a la lámina anterior. Estas fueron las ecuaciones que se generaron, ¿sí?, en el video anterior. Entonces, vamos a hacer uso de estas ecuaciones para dibujar los diagramas. Ok, vamos a dibujar primero el diagrama de cortante. Entonces, como les indicaba, lo ideal es tener la viga dibujada y abajo continuamente, en este caso, sobre los puntos importantes de análisis. Si observamos aquí, tenemos el punto A, el punto C y el punto B marcados sobre la viga. Aquí está el punto A y el punto B, punto C y punto D. Y dense cuenta que sobre estos puntos yo tracé con unas líneas punteadas y las remarqué para que me ayuden como referencia a la hora de trazar mis diagramas. Entonces, continuamos. Más o menos a una cierta distancia, dibujé yo una línea completamente horizontal, que es la línea que me va a representar la longitud de la viga. Y lo que viene siendo en el punto A, bueno, a la altura del punto A, en este punto, va a estar el origen, ¿sí?, donde X va a ser 0. En este punto X va a ser 0 y en este punto X va a tener el valor máximo de longitud de la viga, que para esta situación sería 6, ¿no? Entonces, aquí es el origen y aquí es la longitud máxima de la viga. Y sobre este eje se van a trazar los valores, en este caso de cortante y en este caso de momento flector, donde hacia arriba van a estar todos los valores positivos que tenga de cortante y hacia abajo todos los negativos. De igual manera para el momento flector. Entonces, iniciando con el trazo del momento cortante, que diga de la carga cortante, pues visualizamos, ¿no? Vamos a analizar primero la sección AC. Entonces tenemos que regresar al análisis anterior y observamos cómo están mis ecuaciones, ¿no? Habíamos observado entonces que para la sección AC veíamos entonces que el valor de cortante es constante, ¿sí? Entonces, como es un valor constante, pues en una gráfica constante, en este caso, me va a dar un valor, una línea completamente horizontal, ¿sí? Si yo grafico esto, voy a tener una línea completamente horizontal. ¿A qué se refiere? Si no mal recuerdo, aquí teníamos un valor de reacción, ¿no? Si no mal recordamos, donde tenía un valor de 15.75.
Y aquí teníamos un valor de reacción también en B de 23.25. Entonces, pues lo dibujamos en ambos lados para que lo tengamos de referencia. 15.75 y en este caso 23, ¿no? Punto 25. Ok. Entonces, para trazar los diagramas se dice, si tenemos en el punto de inicio un valor de una carga puntual, se dice entonces que en ese punto tenemos un valor positivo. Entonces, si consideramos que cada cuadrito me representa 5 kilonewtons, entonces, como es 15.75, es aproximadamente por esta zona, ¿no? Entonces, vamos a considerar que en esta zona están los 15.75. Entonces, esta carga me indica que en A tengo un valor positivo, ¿no? Entonces subo a 15.75. Luego, la ecuación que yo encontré me indica que a todo lo largo que entre 0 y 1.5, el valor de cortante se va a mantener constante. Entonces, por eso les decía que si yo trazo en esto en una graficadora, me va a dar una línea completamente horizontal. Me está indicando entonces que en toda esa longitud de la viga tengo ese valor de 15.75. Vamos a anotar aquí entonces que tengo un valor de cortante de 15.75 en esa zona, ¿no? Todo quiero la longitud. Ok. Ahora, para la sección CD, ¿qué tenemos para la sección CD? En la sección CD me dice que toda la viga, ¿dónde está CD? Aquí está CD. Me dice que en toda esa sección debe de existir un valor de 3.75 de cortante positiva. Entonces, ¿qué hago primero? Ubico, ¿sí?, de hacia arriba a un valor de 3.75. Si dijimos que cada cuadro vale 5, entonces aquí sería 5 un poquito bajito, ¿no? Por acá. Aquí estaría mi valor de 3.75. Y me dice que como es constante, a toda la longitud de la viga, en esa zona, en toda la longitud CD, se tiene que mantener constante, ¿no? Más o menos por esa altura. Estoy tratando de ser lo más preciso posible. Ahí, ¿no? Ahí tengo yo un valor positivo de 3.75. Recordemos que son kilonewtons, ¿no? Lo voy a poner aquí para que no nos olvidemos. Kilonewtons. Ahora, ¿cómo interpreto yo esto? Los 12 kilonewtons. Si se dan cuenta, esto subió. Vamos a decir que la flechita me dice que suba 15.75, me mantengo constante en 15.75 y luego encuentro los 12 y me dice baja 12 puntos hacia abajo. Entonces, si yo a los 15.75 le resto 12, me tiene que dar 3.75. Entonces, estas líneas se van a unir por una línea completamente vertical, que me indican la caída, ¿no?, de carga de 15.75 a 12 para esta zona. Y se mantiene constante, ¿no? ¿Cómo sé que se mantiene constante? Porque la función para la zona CD es una constante. Ahora, para la zona que viene siendo la zona DB, aquí es donde tengo que tener un poquito más de cuidado todavía, porque para la zona DB, ¿dónde está? DB, ya es una función, la cortante ya depende de la longitud, en este caso, ¿sí?, de esta zona, de esa sección BD. Entonces, ¿cómo puedo comprobar si efectivamente mi ecuación es correcta? Si se dan cuenta, me dice que en CD me dice que termina en un valor de 3x igual a 3, termina en 3.75. Y por lo tanto, me está diciendo que para la sección de B inicia con un valor, para x igual a 3, tendría que iniciar con un valor de 3.75. Si yo lo sustituyo, ese 3
aquí. Entonces, pues vamos a utilizar la calculadora y vamos a hacer la respectiva sustitución. Ok, entonces, pues tomamos nuestra calculadora, ¿no? En este caso, vamos a hacer nuestra operación. Nos vamos a menú, en este caso para esta calculadora, le decimos 1. Ok, entonces vamos a sustituir, ¿sí? En teoría, me tiene que dar, si yo pongo que x es igual a 3 para esta función, me tiene que dar este valor. Entonces va a ser menos, en este caso sería 9 por 3, ¿sí? Más 30.75. Y me da 3.75. Entonces, efectivamente, para la siguiente zona, ¿sí? Para la sección DB, inicia en un valor de 3.75 el valor de cortante. Pero acuérdense que como es una función, y en este caso es una función lineal, entonces, ¿qué necesito para trazar la gráfica? Un segundo punto, ¿no? Entonces, el segundo punto que yo voy a utilizar sería el extremo final, o sea, para un x igual a 6. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sustituyo x igual a 3, que diga 6, y obtengo un valor. Dense cuenta que me da un valor negativo, ¿no? De menos 23.25. Pues vamos a la gráfica. En este caso, el punto ya está en esta zona negativa de menos 23.25. Entonces vamos a bajar, serían 5, 10, 15, 20 y más o menos vamos a hacer algún aproximado, ¿no? Por aquí, aproximadamente, estoy teniendo un valor de menos 23.75, ¿no? Si no me equivoco. 25, que diga, corregimos entonces. Menos 23.25. Corregimos. Ahí está. Ok, entonces si se dan cuenta, ¿qué es lo que hace mi gráfica? Empieza en positivo y hace un cruce, ¿no? Por lo tanto, existe, como yo sé que es una función lineal, es una línea con una inclinación. Yo sé que es de aquí hacia acá. Cuando tengo yo estas situaciones donde la carga pasa de un lado positivo hacia un lado negativo, por obvias razones tengo un valor de V igual con 0. ¿Sí? En algún punto mi V o mi carga cortante vale 0. Entonces, para trazar más correctamente, vamos a decir, necesitamos identificar a qué distancia X la V vale 0. Entonces, ¿cómo puedo determinar esa distancia X, ¿sí?, a la que V vale 0? Pues utilizo entonces la función de cortante de esta zona y la igualo a 0, ¿no? Para despejar un valor de X. ¿A qué me refiero? A esta función la igualo a V igual con 0 y despejo X. Por lo tanto, al hacer eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener entonces, si yo despejo X, igualando la función a 0, para encontrar ese punto donde va a cruzar la línea, voy a tener entonces que va a ser 30.75, ¿sí?, sobre 9, ¿no? Y voy a tener 3.4166, 3.42. Por lo tanto, en X es igual a 3.42 metros, mi cortante es 0. Y ahorita para el diagrama de momento vamos a observar la importancia de este valor de X. Entonces,
Aquí son 3 metros. Aproximadamente, aquí dice que son 4.5, entonces vamos a suponer que aquí es 4, más o menos por aquí. Estamos suponiendo, ¿no? Que por aquí X vale, vamos a trazarlo a un color azul, y que a esa distancia, ¿sí? Tengo un valor de X igual a 3.42, ¿no? A esa distancia, ¿va? Y yo sé entonces que ahí V vale 0. ¿Qué me dice? Que la línea que yo voy a trazar, suponiendo que es una línea recta, claro, va a ser esto, ¿no? Vamos suponiendo que estoy trazando una línea completamente recta. ¿Sí? Si yo tuviera una regla, pues con una regla la trazo completamente, ¿no? Suponiendo que tengo una línea completamente recta. Y entonces este puntito donde se cruzan, este puntito que voy a marcar en verde, ¿sí? Es el puntito donde V es 0. Y de esta manera, ¿sí? Yo llego hacia el punto donde X es igual a 6, ¿no? Aquí. Aquí, ¿qué es lo que se dice? Que el diagrama debe de cerrar. Estoy en menos 23.25, pero yo sé que en ese punto hay una reacción positiva. ¿Qué estoy haciendo entonces? A esto le agrego esto y se va a hacer 0, ¿no? ¿O cómo puedo yo comprobarlo? Que efectivamente es 0. Pues en esta ecuación, ¿sí? Sustituyo a lo que viene siendo x igual a 6. Entonces voy a tener menos 9 por 6, ¿sí? Más, no, aquí fue para calcular, ¿no? Lo que viene siendo 30.75 y obtengo los menos 23.25, ¿no? Y a eso le agrego el valor, ¿sí? De carga positiva de la reacción. Entonces sería menos 23.25 más 23.25 y me va a quedar 0. Regresamos. Por lo tanto, lo mismo que hicimos aquí, ¿no? Que a los 15.75 le agregamos esta carga. Como esta es negativa, pues se hizo una resta y bajó hasta acá. En este caso, yo estoy en la parte de abajo, le agrego esta carga. Como es el mismo valor, pero positivo, pues sube y se queda exactamente en 0, ¿no? Y por lo tanto, nuestro diagrama cerró. Entonces, este sería nuestro diagrama de cortante. Ok, diagrama de cortante. Vamos a colorear así. ¿Cómo trabajamos el diagrama de momento? Es muy similar. Vamos a cambiar de color al diagrama de momento. Es muy similar. Si yo tuviera como caso especial un momento concentrado, y acuérdense cuando les mencioné de cargas concentradas y momentos concentrados, por ejemplo, algo así, y me dijeran un momento de tanto, mi diagrama de momento iniciaría con un valor, así como este. Pero en este caso, no tengo esa situación, ¿no? ¿Cómo va a iniciar entonces? Pues directamente con el valor de función que yo tengo para esta zona. ¿Cuál es mi valor de función? Pues tengo un m es igual a 15.75, ¿no? Por x. Entonces analizo cuál sería el valor inicial para esta sección. ¿Con qué valor va a iniciar? Pues sustituyo, ¿no? X, acuérdense que aquí es X igual con 0 en este punto. Entonces, para X igual con 0, si yo meto 0 aquí, pues me da 0, ¿no? Entonces, inicio con un valor de momento 0. Luego, analizo en el punto C. Y sería entonces para un X igual a
1.5, ¿no? Para un x igual a 1.5, lo sustituyo en la función que estoy analizando. 15.75, 15.75 por lo que vendría siendo 1.5, ¿no? Y me da 23.625, positivo. Por lo tanto, ubico más o menos, aquí sería 10, 20, 25 más o menos, vamos a decir, que por acá es el valor de 20, ¿qué? 23.25. A ver, sería, no es más abajito, ¿no? Es por acá. Si aquí serían 10, 20, más o menos por la mitad, vamos a suponer. Más o menos por aquí. Aquí vamos a dibujar, entonces este punto no es. Vamos a quitar porque no nos confundamos. Ahí está. Aproximadamente, ¿no? Lo ideal es que ustedes en un Excel o en alguna graficadora tracen los diagramas, ¿no? Ok, ¿cómo uno de estos puntos? Pues analizo qué función es. Tengo una función lineal, ¿sí? Como es una función lineal, entonces, pues es una línea o es una línea con una pendiente, ¿no? Entonces vamos a tratar de que quede lo más derechita posible, que parezca línea. Ok. Entonces aquí tenemos una línea, donde aquí es, en este punto es 23.625. ¿Qué unidades son? Pues las unidades del momento, ¿no? Kilonewtons por metros. Ahí está. Ahí sí. Ok. Entonces, confirmamos 23.625. Ok. 23.625. Ahora, ¿cómo compruebo la ecuación que continúa para la sección CD? Para la sección CD es esta ecuación, entonces, para asegurarme que efectivamente inicio en el punto en el que me quedé para esta función, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo esta ecuación, 3.75, y lo sustituyo para x igual a 1.5, que es donde inicia. Vamos a ver. Ok, efectivamente inician en el mismo punto. Ahora analizo el extremo, que es para x igual a 3. O sea, ya sé que mi función para la sección CD inicia efectivamente en este punto. Pero ahora necesito localizar el punto al que se mueve aquí, ¿no? En esta línea. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Pues cambio para x igual a 3, ¿no? Que es el extremo. Y me da 29.25. ¿Qué tipo de función es? Es una función lineal, entonces es una línea recta, ¿no? Y 29.25, vamos a decir que 29, ¿no? Entonces 10, 20 y más o menos por aquí. Y aquí, bajito, ¿sí? 29.25. Y trazo igual, ¿no? Una línea lo más recta posible. Ustedes con su regla se quedaría mucho mejor, ¿no? Entonces yo sé que sobre esta línea tengo un valor de 29.25 para este punto. Ok, ahora, aquí voy a analizar, como yo tuve un cruce aquí, es necesario analizar este valor de x para la función que voy a tener de db, ¿sí? ¿Por qué? Porque para db yo tengo una función de segundo grado, entonces ya no es una línea recta, es una parábola. En este caso, como es una función de segundo grado, donde el coeficiente, ¿sí?, de la variable al cuadrado es negativo, tengo una parábola cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces va a ser este movimiento mi parábola.
Entonces no puedo nada más agarrar y trazar, ¿no? Necesito ver si no en esta zona mi parábola tiene su punto máximo, ¿sí? Tengo que analizar si no está pasando eso. ¿Cómo lo analizo? En este caso determino, utilizo este valor, ¿sí? Y van a ver que efectivamente esa es la relación que va a existir, ¿sí? Que exactamente en este punto mi parábola va a subir y luego va a empezar a bajar. Entonces compruebo primero, ¿no? Para esta función, primero sustituyo x igual a 3. Entonces va a ser menos 4.5, ¿sí? Por 3 al cuadrado más 30.75 por 3 menos 22.5. Si escribí bien aquí, me da 29.25, ¿no? Exactamente en el valor donde me quedé hace rato. Ahora, pues, si quiero, analizo el extremo primero y luego analizo este punto. Vamos a sustituir entonces ahora el extremo, x igual con 6, ¿no? Aquí es x igual con 3 y aquí es x igual con 6. ¿Sí? Entonces analizo para x igual con 6. Nada más sustituyo aquí en la calculadora 6. 6. Lo que habíamos dicho, ¿no? Mi gráfica tiene que ir hacia el 0. Así como esta que quedó aquí, aquí había quedado un valor, pero esa reacción hacía que llegara hacia 0. Entonces, aquí como son momentos, no es la reacción, sino son momentos, entonces la función de momento me tiene que, al sustituir el valor de 6, solita ir hacia el valor 0. Y me da efectivamente 0, ¿no? Entonces, yo sé que mi gráfica tiene que llegar a 0. Pero ahora tengo que analizar si en esta zona no voy a tener ese máximo. Y la teoría dice que para cuando las cortantes en un punto dentro de la viga, y eso quiero que se lo queden muy grabado, ¿sí?, en sus mentes. Cuando V es 0 o la cortante es 0 en algún punto de la gráfica, voy a tener un valor máximo de momento. Entonces, analizamos y sustituimos, ¿sí?, para x igual a 3.42, ¿no? $3.42. 30.03, prácticamente 30. Entonces, más o menos, ¿qué será por esta distancia? Habíamos dicho 30. Vamos a tomar como 30. Ya con una graficadora sí podemos tomar estos valores, ¿no? Pero ahorita por cuestiones de análisis, vamos a decir que es 30. Entonces, más o menos a esta distancia, habíamos dicho, vamos a tomar más o menos este espacio, ¿sí? Más o menos a esta distancia tenemos el x igual a 3.42 a esa distancia. Entonces, vamos a trazar más o menos aquí para que nos sirva de referencia. Y yo sé entonces que mi gráfica sube a 30, que sería en esta línea, ¿no? 10, 20, 30, ¿no? Aquí. Sería un poquito más arribita por el punto 0 y tanto, pero más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo mi gráfica? No bajó directamente de aquí, bajó directamente hacia el 0, ¿no? Sino que primero llega a su máximo. Aquí ya es una parábola, entonces voy a tratar de dibujar como una parábola. Habíamos dicho que como la función tiene un negativo,
en el x cuadrado, entonces una parábola cóncava hacia abajo. Entonces empieza como una parábola, llega a su máximo aquí y luego empieza a bajar mi parábola, ¿no? Entonces vamos a más o menos a darle la forma de parábola. Ya no es una línea recta, sino es una parábola, ¿no? Entonces vamos a tener una parábola aquí. Donde en esta parábola, aquí exactamente donde está el punto rojo, donde x vale 3.42, ¿sí? Tengo un valor de momento igual a 30.03, ¿sí? Kilonewtons por metros. Ok, este sería el punto importante. Entonces, pues ya terminando de lo que viene siendo de dibujar, ¿sí? Vamos a tener esto. Vamos a rellenar la parte de abajo y tenemos ese fenómeno. Ok, entonces, ¿qué observamos? ¿Sí? Estas gráficas ya me permiten identificar rápidamente mis valores máximos. Por ejemplo, para el cortante, ¿cuál es el máximo absoluto? ¿Sí? El máximo absoluto sería los 23.25. Entonces, yo directamente puedo decir o puedo concluir que mi cortante máxima, ¿sí? Son 23.25, ¿no? Kilonewtons. Esa es la máxima absoluta, ¿sí? ¿Cuál sería la mínima? V igual con 0. Y para el momento, pues la mínima pues es 0, ¿no? Pero para el momento, su valor de momento máximo absoluto, ¿cuál es entonces? Los 30.03 kilonewtons. Dense cuenta que no fue ni el 29, ¿no? Analicé esta zona donde la cortante fue 0, obtuve mi momento flexionante máximo, que es de 30.03 kilonewtons por metro. Entonces, estos diagramas de cortante y momento flector me ayudan a analizar de una forma más visual, ¿sí? Lo que viene siendo el comportamiento interno de mi viga. Y es muy práctico o son muy útiles para el diseño de las vigas, donde se va a considerar más adelante los valores máximos absolutos. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Más adelante vamos a hacer ejemplos de diseño de vigas por resistencias, donde el primer procedimiento a realizar es sus diagramas de momento flector y fuerza o carga cortante interna de la viga. Acuérdense que estas son cargas internas. Esto es cómo se comportan los valores internamente en la viga. ¿Para qué va? Entonces, con eso estamos concluyendo el ejemplo número 2 y no se olviden estos detalles. Por ejemplo, este detalle que en resumen vamos a decir, donde mi cortante se haga 0, voy a tener valores máximos de momento flector. O sea, que exactamente en el punto de x igual a 3.42, mi viga solo sufre momentos flexionantes en ese punto. No existen cortantes. Y en este caso, pues mi cortante fue el máximo aquí, ¿no? Entonces, por cortante, si llegase a fallar la viga por cortante, sería en esta zona. Y si llegase a fallar la viga por momento, sería en esta zona. Ok, entonces con esto estamos concluyendo. Y cualquier duda, por favor, ver el video, repasarlo y en las sesiones síncronas terminamos de aclarar las dudas. Gracias por su atención y hasta luego.